Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a cada uno de los oyentes de este programa en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, una bendición especial para aquellos que están en este momento, Señor, ya descansando en sus casas. Aquellos, Señor, que todavía van en camino, guárdalos. Señor, guarda cada hogar de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te pido una bendición especial para aquellos hermanos, Señor, que están en este momento pasando ciertas pruebas de crisis, de compromisos que no han podido cumplir. Yo quiero, Señor, que tú los auxilies en el nombre de Jesús, porque tú eres el Dios que conforta los corazones de los hombres y los ayudas. Lo mismo aquellos hermanos que están enfermos, Señor. Fortalécelos y ayúdales y dales la provisión, Señor, que ellos necesitan para la gloria de tu nombre. Sabemos que tú eres el Dios de toda posibilidad, de todo recurso, y tu palabra establece que tuyo es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque en ti habita, Señor, toda riqueza y toda bondad y toda misericordia. Por eso, en el nombre de Jesús te pido un auxilio especial para todos estos hermanos que están en problemas. Y aquellos hermanos, Señor, que están en tribulación de extorsión, de amenazas. Ayúdales también, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Sabemos que nadie, humanamente hablando, podía hacer esta revelación a nuestro espíritu. Pero tú en tu amor y tu misericordia te manifestaste a nuestras vidas en Jesucristo. Cuando un día tomamos la decisión de rendirnos a ti y reconocer que tu Hijo Jesucristo es el Hijo de Dios. Es tu Hijo, Señor. Hoy nos regocijamos en conocerlo y bendecimos su nombre. Desde hoy y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González. En la intención maravillosa de poder compartir de la palabra. Aquella palabra preciosa que fue inspirada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Y debido a que fue inspirada, tiene una inspiración, la palabra escrita. Esa inspiración también la tiene que usar el Espíritu Santo para con nosotros. A causa de que nosotros no necesitamos conocer la letra, pero necesitamos la inspiración del Espíritu Santo para que venga a nutrir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Porque toda esta palabra, si no tiene el Espíritu de Dios, nosotros nos va a costar entenderla o no la vamos a entender. Porque es de diferente nivel la inspiración. No es como leer un libro más, sino es leer la palabra de Dios
porque en ella se encuentra toda la voluntad perfecta de nuestro Dios en Cristo para nuestras vidas. Por eso en esta hora yo quiero compartir algo con ustedes, algo que me llamó mucho la atención y creo que vale la pena compartirlo porque son aspectos necesarios de edificación para nuestra vida. En el capítulo 10 de 1 Corintios, el apóstol Pablo escribe: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Oiga, todos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La palabra establece que el pueblo de Israel fue evangelizado, como nosotros hemos sido evangelizados. Y no cabe duda que nuestro corazón tiene que tener una inclinación a conocer la verdad cada día. Y no solo conocerla, sino que amar la verdad. Porque en esto está el todo del hombre, en amar la verdad. Si alguien no ama la verdad, se la está perdiendo toda, mi hermano y mi hermana. Porque el amar a Jesús es el todo del hombre. Y dice la palabra que Jehová mostró sus cuidados al pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Y no desde que salió de Egipto, sino aún estando en Egipto, Dios los libertó con mano poderosa. Porque Faraón y el pueblo egipcio era un pueblo fuerte y tremendo, que creían en sus ídolos y permanecían en ellos. Pero la palabra establece que Dios con mano poderosa los sacó y los llevó al desierto. Uno puede pensar por qué no los llevó a otra parte más fructífera. Y no cabe duda que Dios, todos los designios de Dios, son grandes para nuestras vidas, así como lo fue para el pueblo de Israel. Porque el hecho de que el pueblo de Israel haya llegado al desierto no quería decir que Dios no fuera con ellos, Jehová no fuera con ellos, sino que Dios iba con ellos. Porque dice el apóstol Pablo en el primer verso: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Oiga. Y dice el verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube tenía propiamente la presencia de Dios. Dios iba en la nube cubriendo al pueblo. Y qué dicha, hermanos, saber que Dios, en circunstancias inhóspitas, se puede decir, Dios está con uno. Porque realmente el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto es el Dios que tiene todo recurso para auxiliar al hombre. Por algo la palabra establece que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él es dueño de todo, hizo todo. Y Él tiene todos los recursos que nosotros vamos necesitando. Aún el pueblo de Israel lo llevó al desierto, y en el desierto principió Él a hacerle ver las necesidades. Pero hay una cosa: la presencia de Dios era real, porque el Señor iba en la nube. Dios, Jehová, Dios iba en la nube.
dice que todos estuvieron bajo la nube, o sea, que la cobertura de Dios sobre el pueblo de Israel era real. Y el pueblo salió de Egipto e iba caminando en el desierto. Y la presencia de Dios estaba sobre de ellos. Y dice el verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. O sea, cuando dice todos, usted me oye aquí la lectura de la palabra y menciona como 5 veces en 3 versos o 4 la palabra todos, o sea, todos. Todo el pueblo fue cubierto por la presencia de Dios para caminar en el desierto. Y hay una cosa muy interesante, que el pueblo de Israel se encaminó por el desierto, siendo la nube de día la sombra y en la noche la columna de fuego. Y Jehová Dios hizo esto para que el pueblo no dejara de caminar. El Señor quería llevarlos hasta la tierra prometida que les había Él dicho. Entonces, ahí estaba el Dios presente, el Dios que los había sacado, ahí iba con ellos. Pero además había designado a Moisés, que es figura de Cristo, así como hoy nosotros, los que hemos conocido a Cristo, sabemos que el Señor nos va encaminando, seguros por su poder y su gloria. No solo porque el Padre nos guarda, sino porque Él mora en nosotros y nos ha dado la guianza de su Espíritu Santo para caminar seguros y no nos detengamos a analizar absolutamente nada. Porque la meta está segura y la podemos alcanzar porque Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Pero ellos fueron bautizados en el mar por Moisés, que es figura de Cristo. Es maravilloso entender esto, porque yo le preguntaba al Señor cómo es este bautismo, cómo es esta situación, Señor. Yo no la entiendo. Y el Señor me fue haciendo ver que la palabra establece cuando dice que todos fueron bautizados en Moisés. Es porque Jehová Dios en ese momento, Moisés era el gran líder terreno, que vuelvo a decir, es figura de Cristo. Y Moisés, Dios le había delegado de su autoridad. Y esto es lo que me llamó la atención, que la delegación de autoridad que Dios da es inimaginable para el hombre. ¿Por qué digo que es inimaginable? Porque cantidad de veces, cuando uno es llamado a un ministerio, uno ni siquiera se imagina lo que Dios va a hacer con uno. Así le pasó a Moisés. Él ni se imaginó qué calidad de líder iba a ser en el desierto. Porque Él lo llamó para que sacara al pueblo de Israel. Pero no sabía Moisés hasta dónde su liderazgo llegaba. Pero para que diga la palabra que fueron bautizados en Moisés, quiere decir que Dios le asignó una tarea tan grande, tan preciosa, que realmente es admirable y algunas veces no se encuentra explicación. Pero sí se habla y se entiende de que a Moisés era la autoridad visible
delegada de Jehová Dios para el pueblo de Israel en todo el paso del desierto. Y por eso, a causa de esto, todo creyente que llega a conocer a Cristo tiene que amarlo, tiene que entender que su camino es seguro y que su corazón tiene que ser desarraigado de aquellas grandes cosas que él conoció en el mundo. Digo grandes porque el hombre las ve grandes, pero no son grandes, son de corrupción, son de problemas, son de detener al Hijo de Dios en la tierra ya cuando se ha convertido. Porque cuando uno está perdido sin Dios y sin esperanza, no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. Pero cuando el Señor a uno lo saca de Egipto, o sea, lo saca de lo que practicaba hoy en el mundo, uno va principiando a ver cosas tan maravillosas que uno tiene que tomar decisiones para olvidar todo el pasado y no volverse a recordar de ellos. ¿Por qué? Porque así como Moisés, en Moisés fue bautizado el pueblo de Israel, y Jehová Dios iba en la nube, quiere decir de que el cuidado de Dios es permanente y sobre todas las cosas. Está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. A causa de eso dice que en Moisés, dice el verso 2, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué dice que fueron bautizados en la nube y en el mar? Porque cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, Moisés se vio en qué conflicto se encontraba, porque venía el ejército de Faraón siguiendo a los israelitas y enfrente tenían el Mar Rojo. Y Dios se había puesto entre los israelitas y el ejército egipcio. Pero dice que Jehová Dios no se movió protegiendo al pueblo. Pero cuando Moisés se vio en aquella aflicción de que el ejército de Faraón alcanzaba a llegar a los israelitas que habían escapado de Egipto, dice que él se postró en la peña. Y estas son tremendas figuras. Se postró en la peña, dice, y oró a Jehová. Pero hay una cosa maravillosa que yo quiero hacerle ver a usted. ¿Por qué le digo que hacerle ver a usted? Porque Moisés se postró. No conocía hasta ahí otra faceta de la autoridad delegada que Jehová le había dado, como ministro y como figura de Cristo. Porque cuando Moisés se postró con la vara que le había dado Jehová y que le había servido ante Faraón, la palabra establece que le dijo el Señor, le dijo Jehová a Moisés, ¿qué tiene? Levántate, le dijo primero, porque estaba orando, pidiendo auxilio. Hay momentos de oración y hay momentos de autoridad. El creyente tiene la autoridad que Dios le ha dado en Jesucristo, en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, hoy. Pero dice que Jehová le dice a Moisés, levántate, párate. ¿Qué tienes en la mano? Pues la vara que era el símbolo del poder. Y le dice, levanta la vara y parte el mar. Por eso yo pensaba, hermano y hermana, lo que es la autoridad delegada.
Si usted es hijo, tiene autoridad. No para usarla cada vez que uno quiere, que le da la gana, no es eso. Pero sí tiene autoridad, tiene poder. Y Dios, Jehová Dios, le dice a Moisés, ¿qué tienes en la vara? Levanta la vara y parte el mar. O sea, cualquiera dice, estoy loco, pero era el que ha hecho todas las cosas, el que estaba ordenando a Moisés que abriera el mar. Por eso es que dice la palabra que todo el pueblo de Israel fue bautizado en Moisés, que es figura de Cristo. Nosotros ahora, cuando creemos en Cristo, como dice la Escritura, la palabra establece que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros hemos creído y nos hemos bautizado y tenemos testimonio de la salvación. Salvación tan grande, hermano, que yo me deleito en hablar de esto, porque no cualquier hombre ni cualquier mujer sobre la tierra habla de salvación, sino nosotros podemos hablar de salvación, porque nos da testimonio el Espíritu Santo de que somos salvos. Y si somos salvos, tenemos que haber sido inducidos por el Señor al bautismo en agua. Muchas veces hay quienes se bautizan en un convencimiento de que se tienen que bautizar porque creen en la palabra, pero ya se encargará el Señor de ordenarlo, porque creyó en Jesús. Aquí la parte importante es que el que cree en Jesús no será avergonzado, el Señor lo salvará de alguna manera. Entonces, nosotros que hemos creído en Jesús, hemos sido bautizados en agua. Y una cosa es muy interesante en todo esto, que dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Tenemos privilegio nosotros. En aquel tiempo sucedieron en una forma y hoy suceden en otra, pero es lo mismo que Dios pide. Porque en este caso Moisés fue figura de Cristo. Porque en Moisés fue bautizado el pueblo de Israel. Y ahora nosotros somos bautizados en Cristo. Cuando bajamos a las aguas del bautismo. Si usted se ha convertido de veras, está seguro de su salvación. Ponga atención y va a ver que usted siente el deseo de bautizarse, el deseo de ir a las aguas. ¿Por qué? Porque después de ese bautismo sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel. Muchos de los enemigos que nos habían perseguido, ahí se quedan. Porque nosotros no hacemos eso nada más por un mandato, sino por la fe en Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea que después de eso vienen señales preciosas, las cuales realmente nosotros tenemos que anhelar. Que el poder de Dios sea manifiesto. Porque la autoridad delegada como hijo casi no se utiliza. Pero nosotros tenemos que seguir los pasos que el Señor establece en su palabra. En las cartas paulinas está el mandato para la iglesia. Y nosotros tenemos que ponerle el ojito a las cartas paulinas. El creyente no es solo creyente así nada más. No, es creyente porque tiene convencimiento y tiene poder de Dios. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, cuando él menciona a todos, oiga, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, ellos tenían todo en el desierto. Porque vuelvo a decir que ellos fueron evangelizados como nosotros en el desierto. Evangelizados en figuras y metidos en experiencias maravillosas como las que estamos hablando. Porque ellos comieron el mismo alimento. El maná que caía del cielo es figura de la palabra. Y nosotros tenemos que estar en la palabra, comer de la palabra, para que cuando venga el Señor con su Espíritu Santo a nuestras vidas, esa palabra se haga vida y seamos cristianos victoriosos. Porque no vamos a ser cristianos todos tristes, todos mustios, todos raros. No. El cristiano se tiene que caracterizar. Porque cuando dice que ellos comieron del mismo alimento espiritual, era el maná. Y el maná es figura de la palabra. Si usted es cristiano, no puede dejar de leer la palabra porque es su alimento espiritual. Y si es su alimento espiritual, tenemos que comer todos los días la palabra. Y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, aquí hay otra enseñanza, que bebíamos de la misma bebida espiritual. Claro, la administración que hace la palabra y la administración que hace el Espíritu Santo en nosotros tiene que ser el beber agua constante en medio del desierto. Y esa agua constante que bebían los israelitas era porque esa agua era en figura lo que hoy nosotros tenemos que hacer el Espíritu Santo, que nos tiene que ministrar a diario, porque queremos seguir caminando seguros hasta alcanzar la meta propuesta. Porque no estamos para quedarnos postrados en el desierto, como se quedaron ellos. El programa de Dios es llevarnos hasta la tierra prometida. Y digo, si es llevarnos hasta la tierra prometida, en Dios no hay ningún problema. O no había ningún problema, en llevar a Israel a la tierra prometida. Y dice, y bebían de la roca, que era Cristo. O sea, ahí tenían la presencia del Dios verdadero, en el desierto. Porque comían del alimento espiritual, bebían de la bebida espiritual y bebían de la roca que es Cristo. La presencia de Cristo estaba ahí. Pero hay una cosa bien interesante en todo esto. Porque en el verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y cuando dice que se quedaron postrados en el desierto, está hablando que Dios propuso llevarlos hasta la tierra prometida. Pero muchos no alcanzaron llegar. ¿Por qué no alcanzaron llegar? Porque a ellos, sus corazones iban atrapados en las cosas del mundo que ellos habían conocido en Egipto. Ahí se quedaron postrados. La propuesta de Dios para nosotros es sacarnos de la tierra victoriosos. Victoriosos. Eso es lo que Dios nos propone. Porque su palabra es más dulce que la miel que destila del panal, dice el salmista. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Nosotros tenemos que amar la palabra, porque ella es el mismo Dios en Cristo. Y aquí principia
a escribir el apóstol Pablo en el verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí aparece una palabra que me llama mucho la atención: que no codiciemos las cosas malas. Y cuando dice que no codiciemos las cosas malas, estamos hablando de que aquellas cosas que nosotros considerábamos sublimes, preciosas, de gran valor en el mundo, hoy ya no tienen ese valor. Y ese valor que antes tenía se puede haber quedado allá, pero lo llevamos en el corazón, que fue lo que les sucedió a los israelitas. Porque ellos llevaban estas cosas en el corazón, cosas malas, cosas que no edificaban, pero las codiciaban. Y la palabra codicia significa que nosotros queremos eso, aunque sea prohibido, como aquel hombre que codicia a la mujer de su prójimo, como aquel hombre que está codiciando tener esto, tener el otro, tener dinero, tener mujeres, esa es la codicia que rebasa los límites normales de una personalidad normal, de un anhelo normal. Lógicamente nosotros tenemos que entender que a nosotros esto nos está vedado, porque la nueva naturaleza en nosotros nos hace ver los límites abiertamente que debemos de tener y cómo tenemos que trabajar con ellos. Porque cuando dice que no codiciemos las cosas malas, es porque esa palabra la tenemos que olvidar. Sucedió que cuando un hijo de Salomón llamado Amnón se enamoró de su hermana, le entró una obsesión y una codicia que él la resultó violando, porque según la ley no era adecuado que él se quedara con su hermana. Pero él codició a su hermana y la llevó a un grado de humillación porque la violó. ¿Qué fue lo que acarrió todo esto? Lo que acarrió todo esto es que, siendo Tamar, así se llamaba esta mujer, hermana de Absalón, Absalón tomó un odio y rencor contra su hermano, que se llamaba Amnón, y principió a pensar cómo matar a Absalón para vengar la vergüenza de su hermana. Porque eso es lo que produce la codicia, la obsesión. El corazón del hombre tiene que estar libre de estas cosas, porque realmente, si piensa que eso a él lo va a hacer feliz, está equivocado. Digo que está equivocado porque eso lo único que va a acarrear es ruina. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice, ni seáis idólatras, dice. Habían dejado en sus corazones la idolatría por aquellas cosas que existían en ese tiempo y existen ahora. En aquel tiempo podían haber existido unas cosas, pero hoy existen otras. Dice, la comida, ellos se sentaron a comer. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según lo escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Eso ellos lo hacían en Egipto, pero ahora ya no lo podían hacer. Debían de tener otro tipo de entrega y darse realmente al Dios que los había libertado de Egipto. Ni seáis idólatras, ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron. Y a causa de todo esto que estaba en el corazón de los israelitas, habiendo salido de Egipto, Dios enjuició en ese día a 23,000 hombres. Porque la codicia así es.
La codicia es querer uno con una obstinación que se puede decir que no se puede decir, es una obra de la carne. Pero cuando se le da lugar, se le da derecho a espíritus inmundos obsesivos que caminen y que lo encaminen a uno a cometer hasta delitos. Por eso hay necesidad, mis hermanos, de que atendamos. Dice que no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Murmuraban de Moisés, murmuraban de todo el pueblo. Los inconformes eran seducidos porque el hombre tiene que cuidar mucho su corazón para no ser seducido por las cosas que ve, que siente, que le tocan los sentidos, que lo atraen. El hombre y la mujer tienen que guardar su vida entendiendo que todo esto es para el Señor. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Cuidemos nuestra vida. Hay necesidad de guardar nuestra vida en santidad para el Señor. Y el Señor no podría a nosotros decirnos esto, porque Él para el impío no tiene leyes, para el pecador no tiene leyes. Lo único que Dios quiere es que llegue directamente a conocer a Cristo, para que en Él conozca Él la salvación y principie a cuidar su vida, así como nosotros la tenemos que cuidar. Dice, a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, dice el verso 11. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si nosotros tenemos la experiencia con Cristo, quiere decir de que el Padre vela por nosotros y conoce las tentaciones. Y las tentaciones van a venir porque hay necesidad de que muchas veces seamos tentados. Pero Dios no nos dejará caer cuando nuestra voluntad no se incline a desear y ser seducidos, porque hemos codiciado lo que era prohibido para nosotros. Por eso, gracias al Señor, que el Señor ha dado todo poder al nombre de Jesús. Y ese poder que Dios ha dado al nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y es en la creación sobre la tierra y en los cielos. Porque la palabra establece que delante del nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nosotros podemos hoy decir que gracias al Señor, porque nosotros lo hemos amado y guardamos nuestras vidas, pero tenemos que tener siempre el cuidado y el temor de Dios. Tiene que estar en nuestros corazones para no codiciar aquello que a nosotros nos puede llevar cautivos y agraviar al Dios que hemos conocido, porque eso es lo más grande, el pecado más grande que hay: desobedecer, codiciar lo que Dios dice que no codiciemos. Siempre el Señor, en la conversión nuestra, el Señor nos devolvió la fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad tiene que permanecer en nosotros, está en nosotros. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel: hoy pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Mira por dónde te quieres ir. Tu voluntad ahí está. ¿Quieres tú la vida? Ahí está. ¿Quieres la muerte? Ándate por donde
piensas y crees, y las pasiones y esas cosas te llevan. Por eso, gracias al Señor, mis hermanos, porque el Dios que tenemos es glorioso, es maravilloso. Arrindámonos a Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para estar guardados todo el tiempo en el poder de su gracia? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Gracias. Mis hermanos, han entrado aquí algunas peticiones de oración a las cuales yo quiero dar lectura y orar por ellas, sabiendo que el Señor nos oye y que puede responder de acuerdo a sus riquezas en gloria y a su misericordia y su gracia. Hermano Hugo Leonel nos pide oración por su vida, ya que fuma y bebe. Oración por su ex práctica de brujería. Ya no practica la brujería. Padre, en el nombre de Jesús, este varón visítalo, Señor. Haz la obra en él. Libértalo en el nombre de Jesucristo y muéstrale el camino de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Sé que él ya cree en Jesús, porque ha abandonado cosas que lo tenían, Señor, seducido. Pero hoy yo te pido por Hugo Leonel, que es fue practicante de brujería. Ayúdalo, Señor, porque dice que fuma y bebe. Libértalo. Visita su corazón y hazlo de nuevo para la gloria de tu nombre, Señor. Hermana Blanca nos pide oración por la vida de su hija y su yerno para que los dejen de extorsionar. Señor, rompe, Señor, esa liga que estos hombres extorsionadores están haciendo en la vida de mis hermanos. Ellos, Señor, se sienten atormentados a causa del asedio de los extorsionadores. Padre, yo los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Como ministro tuyo, yo te pido en el nombre de Jesús que rompas ese nexo. Y los pongo en tus manos para que sean borrados de su mente todo tipo de extorsión y daño que quieran hacer a mis hermanos. Hermano René nos pide oración por la vida de Pablo Rodas, por alcoholismo. Señor, estoy poniendo en tus manos a Pablo Rodas. Tú sabes del alcoholismo que padece, y hoy lo pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Y te pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que tú lo libertes del alcoholismo que practica y toma, Señor. Hermano Oscar nos pide oración por su vida. Fuma y bebe y se comporta mal. Liberta, Señor, a este varón Oscar del espíritu inmundo que lo está manejando. Yo te pido el auxilio en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Hermana Ivonne nos pide oración por su vida, ya que fuma y bebe. Señor, estos hermanos atrapados por el espíritus inmundos de vicio, de licor, de cigarrillos, libértalos, Padre, en el nombre de Jesús, porque Jennifer también nos pide oración por su vida, ya que su jefe la trata mal. Señor, arranca la ira de ese hombre que está tratando mal a Jennifer. Tú sabes quién es. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús, y fortalece a Jennifer para la gloria de tu nombre. Hermana Michelle nos pide oración por la vida de su suegra, ya que es por la vida de su suegro, ya que es brujo. Señor,
Haz la obra, Señor, con esta gente que practica la brujería. Yo vengo reprendiendo los espíritus inmundos que están poseyendo a esta gente, para que salgan de eso, Señor, y tú los puedas salvar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. También hay una petición anónima aquí por Flor de María Fulter, porque Dios le dé paz por la pérdida de su padre. Señor, visita con consolación esta petición de este hermano o hermana que necesita la paz por el fallecimiento de su padre. Yo la pongo en tus manos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Auxílialo en gran manera por amor a tu nombre. Hermano Edgar también nos pide oración para que Dios traiga fuerzas y sabiduría para resolver un problema personal. Auxilia, Señor, a hermano Edgar. Dale fuerzas, sabiduría y poder para salir de este problema, porque tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Señor. Marica nos pide oración por la vida de Marta Ochoa López. Señor, atiende esta petición de Marica, que está pidiendo oración por la vida de Marta Ochoa López. Yo pongo a Marta en tus manos, Señor, sabiendo que tú vas a responder para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor, obra. Mónica también nos pide oración por la vida de María Ochoa. Señor, auxilia a Marta Ochoa, que están pidiendo oración por ella. Y tú sabes dónde está, cómo es y qué es lo que está sucediendo. Tú lo puedes hacer porque eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe, Señor. También nos piden oración por Blanca Elizabeth Vela, que el Señor pueda restaurar su vida. Se fue para el judaísmo. Señor, ayuda la incredulidad de Marta Elizabeth. Tú la conoces y sabes quién es. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Padre. También nos piden oración por la vida de Ana, ya que está padeciendo muchas dificultades. Tú conoces estas dificultades que está padeciendo Ana. Tú la puedes auxiliar por amor a tu nombre, Señor. Y la puedes ministrar en gran manera. Ayúdale en este momento de prueba, sabiendo que tú eres el que controlas todas las cosas, Señor, en la tierra. Gracias, Padre, ayúdala en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que tu palabra haya llegado, Señor, a confortar cada corazón y cada vida. Y de nuevas fuerzas, Señor, a los que están en prueba. Y tomen decisiones sobre su vida. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.